Bueno, en la columna quisiera hacer énfasis en un punto que yo creo que está presente en el debate público, pero en un sentido diferente. Como estamos a un poco más de un mes de las elecciones, en realidad, tanto dirigentes del oficialismo como de la oposición se formulan la pregunta hasta qué punto el programa, las modificaciones del gabinete, más el programa económico, más esto que en un sentido creo que lamentable, un funcionario, una persona del oficialismo llamó de poner platita, es decir, expandir quizás algunos programas y demás, dice, bueno, ¿hasta qué punto eso dará vuelta a la economía de una manera tal que terminará afectando el resultado electoral del 14 de noviembre? Sin lugar a dudas, la economía con los comportamientos sociales tiene mucho que ver. Pero voy a hacer énfasis en un punto quizás al revés, y que es decir, qué difícil que es pensar en un diseño de política económica que funcione con este contexto político. Es decir, cómo es la causalidad desde la política hacia la economía, más allá de que todos coincidamos que la economía influye en la política. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno, después del resultado electoral de las elecciones primarias, claramente quedó sumamente golpeado, hubo una semana de turbulencia, la vicepresidenta se dirigió al presidente por carta, cambiaron algunos miembros del gabinete, volvieron algunos viejos conocidos. Y sin embargo, Martín Guzmán trató de seguir algún programa económico siguiendo las instrucciones que recibió de decir, vamos a tratar de acercar más dinero al bolsillo de los ciudadanos, como dijeron otros. Sin embargo, la situación política es realmente para el gobierno de bastante debilidad. Miren, esta mañana recibí una encuesta de unos amigos de Buenos Aires, que es la consultora Jacobe, y me gustaría pedirle al director que pongamos la primer placa. Fíjense ustedes lo que es eso. La línea roja muestra qué quiere usted con relación al kirchnerismo y al Partido Justicialista, si usted quiere que gane las elecciones, si quiere que las pierda o si le da lo mismo. Y fíjense la línea roja, cómo ha ido subiendo, y ahora más del 60% dice que quiere que en realidad pierda las elecciones. Imagínense ustedes que diseñar la política económica para una sociedad en la cual parece que más de 6 personas de cada 10 de los consultados quiere que pierda el gobierno, obviamente eso es bastante difícil. Por supuesto, la línea roja sube al mismo tiempo que la línea verde que ustedes ven allí, que son quienes quieren que ganen, va reduciéndose, ¿no es cierto? Le voy a pedir ahora la otra placa, que creo que aún es más preocupante. Le pregunto, ¿y usted cómo cree que va a terminar el presidente Fernández? Y en realidad, fíjense que entre los que creen que va a terminar mal y los que creen que va a terminar muy mal, hay 67%, 68%. Quiere decir que si a eso se suma el regular, 7 de cada 3 creen que el gobierno del presidente Fernández no va a terminar bien. Entonces, un gobierno que no va a terminar bien, porque claramente el presidente después de estos sucesos además ha quedado seguramente debilitado. En esta misma encuesta se presenta la imagen y se ve claramente una caída muy importante de la imagen del presidente. Sin lugar a dudas, eso es un condicionante muy grande. Entonces uno dice, ¿qué posibilidades habrá de que estas medidas de política económica realmente funcionen para mejorar un poco el resultado electoral? Bueno, yo creo que el problema desde la política es una restricción casi inevitable, y lo he dicho en otro programa anterior. Yo no creo que la gente vote exclusivamente por la cuestión económica, pero además creo que desde que se toma una decisión económica hasta que esa llega al quien quiere ser el destinatario, a quien queremos llegar con eso, pasa un tiempo y después hay que ver si esa persona reacciona como nosotros queríamos. Hablando ahora de la economía, concretamente el gobierno efectivamente va a aumentar los programas, va a aumentar el gasto y por ahora no tiene otra opción que financiar el aumento del gasto con aumento de la emisión. Es decir, un poco el círculo es así. El gobierno aumenta el déficit, financia el déficit con emisión monetaria,
trata de esterilizar el dinero de la emisión monetaria con deuda, ya sea las LELIQ del Banco Central o los pases del Banco Central o las letras del Tesoro, y eso va generando, digamos, se va generando una especie de bola de nieve, ¿eh? El presidente Fernández había dicho que iba a terminar con este tema de las LELIQ y que eso iba a hacer de que pudiera aumentar digamos, las transferencias para los jubilados. En la realidad, sea por las razones que fuere, las LELIQ han aumentado mucho más y en realidad cada vez da la sensación de que eso no se puede sostener a mediano plazo. En realidad, la emisión de esos pasivos, que son un activo para quien lo toma, hacen de que el sistema financiero funcione de una manera relativamente simple. Es decir, los ciudadanos que no pueden acceder, por ejemplo, a la moneda extranjera, depositan en el sistema financiero, el banco toma ese dinero y se da vuelta y lo coloca para financiar el gasto público o para en letras de tesorería, en las LELIQ, las letras de liquidez, que es con lo cual el Banco Central trata de esterilizar un poco de dinero. Eso no se puede obviamente sostener y aparecen entonces en el horizonte los riesgos de que si no se adoptan medidas adecuadas, probablemente deberá esperarse después del 14 de noviembre, no lo sé, pero se corre el riesgo de que entonces en algún momento tengamos una crisis realmente fuerte como las que hemos tenido en el pasado. Creo que mencionamos que una publicación internacional había hecho una nota editorial, el Wall Street Journal, que decía que en realidad, Financial Times, que en realidad decía que Argentina iba a repetir su historia y eso obviamente aumenta la incertidumbre, etc. Mientras tanto, seguimos pensando cuándo se va a arreglar el tema con el Fondo Monetario. Digamos que se agregó un elemento que puede ser un poco preocupante también. Kristalina Georgieva, la directora gerente del fondo, está sometida a un cierto ataque. Digamos, hay quienes dicen que Kristalina no ha sido tan cristalina y que cuando estuvo en el Banco Mundial incidió para que el cálculo de un índice que se llama Haciendo Negocios y que hace un ranking del clima de negocios, que había influido para tratar de que China no le fuera tan mal. Y decían que eso lo había hecho porque en esa época el Banco Mundial estaba queriendo aumentar el capital. Eso le ha traído muchos problemas porque hay un estudio de unos abogados que ha hecho un énfasis en que ha habido en ese indicador quizás algún exceso de parte de los que dirigían el Banco Mundial. Termino con esto. Joseph Stiglitz, el premio Nobel, el mentor de Guzmán, acaba de publicar una nota que está disponible en un proyecto que se llama Syndicate, en la cual dice de que hay un intento de golpe de Estado en el Fondo Monetario contra Kristalina, que en realidad le hacen eso porque ella no ha sido lo suficientemente empática con los intereses financieros. Y cita, en ese artículo, Stiglitz cita que el Fondo Monetario, cuando Argentina estaba renegociando la deuda con los acreedores privados en 2020, dijo que los límites que tenía para pagar y garantizar la sustentabilidad deberían ser respetados y que eso hizo entonces, le condicionó un poco los intereses y los intereses que representa el capital financiero. Entonces, lo que dice en realidad Stiglitz, lo digo y es él el que lo dice, es que Kristalina Georgieva, la directora gerente del fondo, es demasiado progresista para los intereses financieros internacionales. Nunca sabremos realmente cómo es eso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que con la economía que camina con este riesgo que mencionábamos antes y con el Fondo Monetario, si llega a haber algún endurecimiento como consecuencia de estos problemas que tiene la directora gerente, es un elemento más que nos complica seguramente las posibilidades futuras. Esperemos que el gobierno acierte y que sea capaz de conducir hasta las elecciones de una manera razonable la economía, aunque los indicadores nos muestran que hay muy poca credibilidad en el gobierno y la realidad política lo condiciona más todavía. En realidad, los agentes económicos toman sus decisiones casi sin mirar qué es lo que Guzmán cree que va a pasar en la economía. Lo veremos las próximas semanas. Y ya estará con nosotros aquí el conductor del programa, ese gran periodista que es Ricardo Fonseca.
Gracias por haber estado. Nos vemos el martes que viene.